principios del siglo XIX, el Imperio Británico era considerado el poder más poderoso del planeta. Su flota controlaba los océanos y su ejército luchaba en diferentes continentes. Los soldados británicos lucharon en Europa, Asia y África, y rara vez encontraron una resistencia seria. Muchos consideraban que este imperio era prácticamente invencible. Cuando los barcos británicos aparecieron frente a las costas del Río de la Plata, sus oficiales estaban seguros de una rápida victoria. Creían que la captura de la lejana ciudad sudamericana sería una simple operación militar. Para un ejército acostumbrado a ganar las guerras coloniales, parecía una caminata fácil. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Buenos Aires no se rendía. En poco tiempo, los habitantes de la ciudad comenzaron a prepararse para la defensa. Las calles, casas y plazas se convirtieron gradualmente en futuras posiciones de batalla. Comerciantes, artesanos y pastores de las pampas tomaron las armas. Incluso las personas que nunca sirvieron en el ejército se prepararon para defender su ciudad. Sabían que pronto uno de los ejércitos más fuertes de su tiempo aparecería en sus calles. Cuando los soldados británicos comenzaron a entrar en la ciudad, aún no sabían a dónde iban. Las estrechas calles de Buenos Aires ya estaban listas para convertirse en un campo de batalla. Aquí es donde comenzará una de las batallas más inusuales y crueles de principios del siglo XIX. Para entender cómo las cosas llevaron a esto, hay que retroceder un poco. A principios del siglo XIX, el mundo estaba en un estado de gran guerra. Europa estaba ardiendo en conflictos, los ejércitos marchaban a través de los países y los poderosos imperios intentaban expandir su influencia lo más lejos posible. Una de esas potencias era Gran Bretaña, un país que, gracias a su flota, controlaba los océanos y las rutas comerciales. Los barcos británicos navegaron desde la India hasta el Caribe, y su ejército participó en docenas de guerras en todo el mundo. Pero este vasto imperio tiene un problema serio. En Europa, el hombre al que casi todos los monarcas del continente temían, Napoleón Bonaparte, se estaba fortaleciendo rápidamente. Sus ejércitos se apoderaron de un país tras otro, y la influencia francesa se extendió más y más. Pronto Napoleón decidió atacar el lugar más vulnerable de Gran Bretaña, su comercio. Declaró el llamado bloqueo continental. Los países europeos tenían prohibido comerciar con Gran Bretaña. Los puertos se cerraron a los productos británicos, los mercados desaparecieron y la enorme industria del país continuó produciendo más y más productos. Los comerciantes británicos necesitaban urgentemente nuevos mercados, nuevos puertos y nuevas oportunidades comerciales. En este punto, la atención de Londres se centró cada vez más en la lejana América del Sur. Había grandes territorios que pertenecían formalmente al Imperio Español. Pero en la práctica, muchas de estas colonias estaban mal protegidas. España estaba debilitada por las guerras en Europa, su ejército y flota estaban lejos y la administración de las colonias era a menudo lenta e ineficaz. La región del Río de la Plata parecía particularmente atractiva. Aquí estaba la ciudad de Buenos Aires, un importante puerto comercial por el que pasaban mercancías, plata y productos agrícolas. En los círculos británicos se rumoreaba que esta región era rica en recursos y, al mismo tiempo, prácticamente no tenía una protección seria. Algunos oficiales de la Marina Británica comenzaron a hablar de esto cada vez más fuerte. Argumentaron que si Gran Bretaña podía apoderarse de este puerto, obtendría enormes oportunidades comerciales y una nueva base de influencia en América del Sur. Además, estaban seguros de que los lugareños no ofrecerían una resistencia seria. En esos años, muchos militares europeos miraban a las colonias de esta manera. Creían que un pequeño ejército profesional era capaz de capturar fácilmente cualquier ciudad lejana. Los oficiales británicos están acostumbrados a tales operaciones. Sus tropas ya habían participado en campañas coloniales en diferentes partes del mundo, y la mayoría de las veces todo terminaba en una victoria rápida. Por lo tanto, la idea de capturar Buenos Aires parecía a algunos comandantes una aventura casi perfecta. Uno de los oficiales de la Marina Británica, un hombre enérgico y ambicioso, comenzó a promover activamente esta idea.
Estaba seguro de que, si actuaba rápidamente, podría atacar inesperadamente la colonia española y capturar la ciudad antes de que España tuviera tiempo de enviar ayuda. El plan parecía audaz, pero tentador. Unos pocos buques de guerra, un destacamento de soldados experimentados y un ataque sorpresa en un puerto mal protegido parecían una operación que podría traer enormes beneficios. Pronto, los barcos británicos comenzaron a prepararse para una campaña a través del Atlántico. Los soldados cargaron armas, los oficiales estudiaron mapas y los capitanes trazaron una ruta hacia las costas de América del Sur. Muchos de ellos estaban seguros de que les esperaba una victoria fácil y una gloria rápida. Pero ninguno de ellos sabía entonces que esta expedición sería el comienzo de los acontecimientos que cambiarían para siempre el destino de Buenos Aires. En el verano de 1806, barcos desconocidos aparecieron en el horizonte frente a las costas del Río de la Plata. Al principio solo eran siluetas oscuras en la línea del mar, pero pronto quedó claro que se trataba de un escuadrón militar. Varios barcos británicos se movieron lentamente hacia la costa, sin ocultar sus intenciones. Para los lugareños, esto era una señal alarmante, pero muchos aún no se habían dado cuenta de que estaba comenzando una verdadera invasión. Para entonces, Buenos Aires seguía siendo una importante ciudad colonial del Imperio Español. Formalmente fue defendido por las guarniciones españolas y la administración colonial. Sin embargo, en la práctica, la defensa de la ciudad era débil y mal organizada. Los soldados eran pocos, las fortificaciones estaban en un estado mediocre, y la mayor parte de las fuerzas militares de España estaban ocupadas por las guerras en Europa. A medida que el escuadrón británico se acercaba, comenzaron a circular rumores preocupantes en la ciudad. La gente discutía lo que estaba sucediendo en los mercados, en los talleres y en las calles. Algunos dijeron que solo eran barcos de guerra que pasaban. Otros creían que los británicos iban a atacar el puerto y capturar la ciudad. Mientras tanto, los oficiales británicos actuaron rápida y decisivamente. Su plan se basaba en la sorpresa y la confianza en su propia fuerza. Creían que las guarniciones locales no podrían ofrecer una resistencia seria. Por lo tanto, el comando decidió desembarcar tropas y ocupar la ciudad antes de que España tuviera tiempo de organizar una defensa completa. Los soldados británicos comenzaron a desembarcar en tierra cerca de la ciudad. Los uniformes rojos de infantería aparecieron rápidamente en la llanura costera. Los oficiales experimentados construyeron columnas y comenzaron a avanzar hacia Buenos Aires. Su ejército se movía de manera tranquila y organizada, como si se tratara de una operación militar ordinaria. Cuando las noticias del desembarco llegaron a las autoridades de la ciudad, comenzó el pánico. El virrey español Rafael de Sobremonte no estaba listo para tal desarrollo. Se dio cuenta de que no tenía suficientes tropas para detener la ofensiva. En lugar de organizar la defensa de la capital, tomó una decisión que los residentes de la ciudad recordarán durante mucho tiempo más tarde. El virrey ordenó reunir el tesoro y documentos importantes. Luego salió de Buenos Aires y se dirigió hacia el interior de la colonia. De hecho, la capital se quedó sin liderazgo y sin protección organizada. Para muchos residentes de la ciudad, esto fue un verdadero shock. Mientras tanto, las tropas británicas continuaron avanzando. Sus columnas se acercaban lentamente a la ciudad a través de las llanuras alrededor de Buenos Aires. Los soldados experimentados mantuvieron la formación. Los oficiales siguieron de cerca el orden y los bateristas establecieron el ritmo de la marcha. Todo parecía que los británicos iban a una victoria fácil y rápida. Cuando el ejército británico se acercó a las afueras de la ciudad, la resistencia fue mínima. Pequeños destacamentos de soldados coloniales intentaron retrasar el avance del enemigo, pero sus fuerzas eran demasiado pequeñas. La experimentada infantería británica los obligó rápidamente a retirarse. Poco tiempo después, los soldados británicos ya entraban en las calles de Buenos Aires. Los uniformes rojos se movían por los barrios de la ciudad, mientras los residentes miraban desde las ventanas y puertas. Muchos no podían creer que un ejército extranjero ocupara su ciudad tan rápidamente. Los oficiales británicos estaban seguros de que la operación había terminado con éxito. Creían que ahora podían establecerse tranquilamente en la ciudad y establecer el control sobre el comercio de la región.
Parecía que el plan había funcionado exactamente como esperaban. Pero fue en este momento que comenzaron a ocurrir eventos en Buenos Aires que los británicos no esperaban en absoluto. Los habitantes de la ciudad se recuperaron gradualmente después del shock, y con esto el estado de ánimo comenzó a crecer en la ciudad, que pronto se convertiría en algo mucho más peligroso para los invasores. Después de la captura de Buenos Aires, la ciudad se hundió durante un tiempo en un silencio pesado e inquietante. Las patrullas británicas pasaban lentamente por las calles y ocupaban importantes edificios de la ciudad. Los uniformes rojos de los soldados ahora se podían ver en las plazas y en los almacenes del puerto. Sus guardias estaban en las puertas de la ciudad y cerca de los edificios administrativos. Desde fuera, todo parecía que la ciudad ya se había resignado al nuevo gobierno. La vida volvió gradualmente a su ritmo habitual y las calles se llenaron de gente nuevamente. Los mercados se abrían cada mañana y los comerciantes vendían los productos como de costumbre. Pero las conversaciones entre los residentes ya sonaban muy diferentes. La gente discutió cada vez más la reciente toma de la ciudad y recordó los eventos que ocurrieron. Muchos no podían creer que todo sucediera tan rápido. Especialmente irritante fue el acto del virrey. Abandonó la ciudad en el momento más peligroso y dejó a los residentes sin protección. Para muchos parecía una cobardía y una verdadera traición. La ciudad quedó en manos de un ejército extranjero casi sin lucha. Al principio, los residentes hablaron de esto en voz baja y con mucho cuidado. Pero cada día estas conversaciones se hacían más fuertes. En talleres, mercados y pequeñas tabernas, la gente discutía lo mismo. ¿Quién protegerá la ciudad si las autoridades ya no lo han hecho? Poco a poco, pequeños grupos de personas comenzaron a aparecer en diferentes áreas de la ciudad. Se reunían por las noches y discutían la posibilidad de resistencia. Estas reuniones se llevaron a cabo en silencio y en secreto de las patrullas británicas. Pero el número de tales conversaciones creció rápidamente. La ciudad, que hasta hace poco estaba en estado de shock, poco a poco comenzó a despertar. Los residentes hablaron cada vez más sobre la necesidad de recuperar el control de su ciudad. Mientras tanto, se estaban produciendo eventos importantes fuera de Buenos Aires. En la cercana Montevideo se encontraba un oficial llamado Santiago de Liniers. Este hombre siguió de cerca las noticias de la caída de la ciudad. Para él, la pérdida de Buenos Aires fue un duro golpe. Sabía que los británicos se sentían demasiado seguros, por eso decidió actuar rápida e inesperadamente. Liniers comenzó a reunir un pequeño destacamento de soldados y voluntarios. Al principio eran muy pocos, pero las noticias sobre su plan se extendieron rápidamente por toda la región. Nuevas personas comenzaron a unirse a él. Entre ellos se encontraban agricultores, marineros y residentes comunes de los asentamientos circundantes. Muchos de ellos nunca habían participado en batallas reales antes, pero tenían una buena razón para seguir adelante. Querían recuperar su ciudad. Mientras Liniers reunía fuerzas fuera de la ciudad, se produjeron cambios igualmente importantes dentro de Buenos Aires. Los residentes observaron cada vez más patrullas británicas y memorizaron sus rutas. Algunas personas comenzaron a recoger armas en secreto y esconderlas en las casas. Otros transmitieron información sobre la ubicación de los puestos británicos. A veces, tales conversaciones ocurrían en habitaciones pequeñas a puertas cerradas. A veces, la gente discutía planes en las calles, fingiendo conversaciones normales. Poco a poco, los residentes comenzaron a comprender una cosa simple. La ciudad solo puede ser devuelta cuando sus habitantes decidan actuar juntos. Los oficiales británicos en este momento estaban haciendo cosas muy diferentes. Distribuyeron soldados en puestos e intentaron establecer el control de la ciudad. Su atención se centró en los almacenes, el puerto y las rutas comerciales. Creían que los habitantes pronto se acostumbrarían al nuevo poder. Les parecía que la ciudad estaba completamente bajo su control. Pero bajo esta calma, la resistencia ya estaba empezando a crecer. Cada día, los residentes tenían menos miedo de la presencia de soldados británicos. La gente comenzó a mirarlos ya no con miedo, sino con irritación fría. En algunos barrios, los residentes comenzaron a ayudarse mutuamente a prepararse para una posible rebelión. Se transmitieron información y discutieron acciones futuras.
A veces tales conversaciones ocurrían por la noche, cuando las calles se volvían vacías. La gente se reunía a la luz de las velas y discutía el destino de su ciudad. Mientras tanto, el destacamento de Liniers aumentó gradualmente. Voluntarios de diferentes lugares continuaron uniéndose a él. Algunos traían armas, otros traían caballos o provisiones. Todos querían contribuir a la lucha futura. Poco a poco, un pequeño destacamento se convirtió en un verdadero ejército de voluntarios, y este ejército ya había comenzado a moverse hacia Buenos Aires. Dentro de la ciudad, los residentes aún no conocían todos los detalles, pero los rumores sobre la llegada de la ayuda comenzaron a extenderse más rápido. Estos rumores dieron esperanza a la gente, y junto con esta esperanza, la determinación creció en la ciudad. Buenos Aires se convirtió poco a poco en una ciudad que se preparaba para la lucha, y muy pronto la tranquilidad de la ciudad ocupada terminará. Cuando el destacamento de Santiago de Liniers se acercó a Buenos Aires, la tensión alrededor de la ciudad alcanzó su límite. Los residentes ya sabían que la ayuda estaba llegando y que el momento del choque decisivo estaba cada vez más cerca. Los rumores circulaban por las calles más rápido que cualquier mensajero y daban a la gente una nueva esperanza. Muchos residentes comenzaron a prepararse para el día en que la batalla comenzaría nuevamente en la ciudad. Mientras tanto, el ejército de Liniers ya se estaba moviendo a través de las llanuras hacia la ciudad. Las columnas de voluntarios caminaban a pie y a caballo, levantando polvo en los caminos de las pampas. Entre ellos se encontraban agricultores, marineros, artesanos y exsoldados del ejército español. Cada uno de ellos entendió que les esperaba una batalla difícil y peligrosa. Algunos voluntarios no tenían experiencia militar y tenían armas por primera vez. Pero la determinación de estas personas era más fuerte que su miedo. A medida que el ejército se acercaba a las afueras de Buenos Aires, los habitantes comenzaron a unirse a él. La gente salía de casas y barrios y se levantaba en las filas de los defensores de la ciudad. Pronto, un pequeño ejército se convirtió en una fuerza grande y decidida. Esta fuerza se estaba moviendo hacia la ciudad que iban a recuperar. El comando británico se enteró del acercamiento del enemigo demasiado tarde. Los oficiales primero decidieron que era solo un pequeño grupo de rebeldes mal armados, pero muy pronto quedó claro que la situación era mucho más grave. El ejército se movió hacia la ciudad, en la que se hizo más y más gente. Cuando comenzaron los primeros enfrentamientos, la ciudad se convirtió instantáneamente en un campo de batalla. Calles estrechas, patios y plazas se convirtieron en el escenario de feroces batallas. Los disparos se escucharon a la vez en varias cuadras de la ciudad. Las balas silbaban sobre los techos y rompían las ventanas de las casas coloniales. Las columnas británicas intentaron avanzar por las calles y ocupar puntos clave. Pero cada nuevo giro de la calle les traía un nuevo peligro. Desde los techos de las casas se abrió fuego contra los soldados que avanzaban. Desde las ventanas y balcones volaron disparos y piedras. El humo de la pólvora rápidamente comenzó a llenar las calles de la ciudad. En algunos barrios ya era imposible ver al enemigo debido al humo espeso. Los destacamentos de Liniers comenzaron a entrar en la ciudad y unirse a la batalla con los británicos. Voluntarios y soldados lucharon juntos, defendiendo cada trimestre. Los gauchos a caballo aparecieron en las intersecciones y de repente atacaron a las unidades británicas. La infantería ocupó las casas y disparó desde las ventanas a las columnas que pasaban. Las calles de Buenos Aires se han convertido en un verdadero laberinto de batalla. Cada casa podría convertirse en una fortaleza o una trampa. Los oficiales británicos intentaron restaurar el orden entre sus soldados, pero el caos de las batallas urbanas destruyó la disciplina habitual del ejército. Las columnas se dividían en pequeños grupos que intentaban sobrevivir en calles estrechas. Las peleas fueron por cada cruce y por cada casa. A veces los soldados luchaban literalmente a pocos metros el uno del otro. A veces la batalla se movía dentro de las casas y en los patios. El estruendo de los disparos se extendió por toda la ciudad. El humo de la pólvora se mezclaba con los gritos y sonidos de la batalla. En algunos lugares estallaron incendios y se destruyeron edificios.
Fragmentos de ladrillo y madera cayeron en las calles durante la batalla. Los destacamentos de Liniers continuaron avanzando por la ciudad. A ellos se unían constantemente los nuevos habitantes de Buenos Aires. Cada nuevo barrio se convirtió en una nueva línea de batalla. Cada calle se convirtió en parte de una gran batalla. El ejército británico comenzó a perder el control de la situación. Los soldados cayeron cada vez más en emboscadas y disparos inesperados. Algunas unidades intentaron ocupar las casas y usarlas como refugio, pero los defensores de la ciudad los atacaron incluso dentro de los edificios. En otros lugares, los británicos intentaron abrirse camino a través de las calles con ataques de bayoneta, pero la resistencia de los habitantes se hizo cada vez más fuerte. El fuego y el humo llenaron cada vez más barrios de la ciudad. El ruido de la batalla se extendió por las calles y plazas. Los residentes lucharon junto a los soldados de Liniers hombro con hombro. Agricultores, artesanos y marineros defendieron su ciudad. En algunos barrios, la batalla duró horas sin parar. Ninguna de las partes quería retirarse. El humo de la pólvora cubría el cielo sobre las calles de la ciudad. El sonido de los disparos y los gritos de los heridos no cesaron ni por un minuto. Los oficiales británicos gradualmente comenzaron a comprender la magnitud del problema. Esta ciudad era mucho más peligrosa de lo que esperaban. Lo que comenzó como una operación militar segura se convirtió en una verdadera picadora de carne. Fuego, humo y destrucción llenaron las calles de Buenos Aires. A mediados de la batalla, estaba claro que el resultado de esta batalla se decidiría aquí mismo, en las calles de la ciudad, donde los residentes comunes lucharon junto a los soldados por su tierra. Y fue en ese momento que la historia de Buenos Aires comenzó a cambiar, porque esta ciudad ya no iba a rendirse.